Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bendiciones para todos. Me da gusto verlos y saludarlos. Pues ya estamos listos para comenzar nuestro devocional y vamos a buscar algunos versículos. Vamos a leerlos y sobre estos, al finalizar, oramos. Juan capítulo 6, verso 66. Luego nos saltamos al verso 68 y verso 69. Juan 6, verso 66, verso 68 y 69. Dándole un poquito seguimiento y continuidad a lo que vimos el día de ayer, donde aprendimos que Dios no miente, Dios no se arrepiente, lo que Él dice lo hace, lo que Él promete lo cumple y necesitamos creerle a Él. En esa línea, vamos a ver lo que ahora dice Juan 6, verso 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Wow. Esto seguramente o muy probablemente sigue sucediendo no solamente en los tiempos de Jesús, sino ahora en nuestros tiempos. Desafortunadamente, esto puede suceder, pero necesitamos evitar que suceda. ¿A qué me refiero? Dice este versículo que seguidores de Jesús, es decir, discípulos que habían creído en él, sucedió algo en sus vidas que hicieron que ellos dejaran de seguir a Jesús y dejaran de seguir creyendo. Por lo tanto, ellos volvieron atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que volvieron a su vida sin Cristo, que volvieron a una vida sin, sin ya no seguir a Jesús, volvieron a su antigua vida, por así decirlo, a su vida antes de Cristo. Versículo 68, si no me equivoco, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Y a mí me encanta cómo Pedro, en una forma de pregunta, le está confirmando algo que había en el corazón de Pedro. Y ese algo tenía que ver con lo que en algún momento Jesús les enseñó cuando él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora Pedro, a modo de pregunta, pero al mismo tiempo de afirmación, le decía, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Ayer en algún momento te decía que cuando hablamos de creer en Dios, tenemos que hablar también de creerle a Él. Bueno, lo que está haciendo Pedro es diciéndole a Jesús que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida y que solamente Él tiene palabras de vida eterna y que esas palabras son las que lo han sostenido, que esas palabras son las que lo han impulsado para seguirlo a Él y seguirle creyendo a Él, a Jesús. Y esa misma certeza y esa misma convicción que Pedro declaró en estas palabras deberían de ser las mismas que ahora deben de estar en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿A dónde podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esas palabras son las que me sostienen. Y esas palabras son las que me impulsan a seguir adelante porque estoy convencido de que te creo. Dice, y nosotros hemos creído, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros hemos creído. Y eso es lo que mantenía a Pedro cerca de Jesús. Y eso es lo que mantenía a Pedro siguiendo a Jesús. Y eso es lo que debe de mantenernos ahora a nosotros. Otro ejemplo, Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 29. Evangelio de Juan capítulo 20, verso 29. Tiempo después de esta declaración de Pedro, Jesús muere en la cruz, como ya lo había anunciado, pero después de ser sepultado, Él resucita a los 3 días, y también eso lo había anunciado, y empieza a presentarse a algunas personas, empieza a presentarse vivo a algunos discípulos, o a los discípulos, mejor dicho. Y había uno de los discípulos llamado Tomás que no creía que Jesús había visitado a los discípulos porque él no se encontraba justo cuando Jesús había estado con ellos. Entonces Tomás decía, hasta que yo no vea, voy a creer. Sucede que nuevamente Jesús se presenta con ellos y ahora sí está Tomás. Y entonces cuando Jesús aparece en esa habitación o en esa casa con sus discípulos, Jesús le habla a Tomás y le dice, tócame, pálpame. Y Tomás se acerca, toca las heridas de Jesús, se postra y dice, Dios mío, como diciendo, ahora puedo creer. Ahora creo que Jesús ha resucitado. Pero déjame decirte que Tomás estaba en esa línea muy delgada entre seguir creyendo o no, entre seguir a Jesús o no, porque imagínese usted que Pedro basaba su fe y su confianza en poder ver a algo o específicamente poder ver a alguien
y que de pronto este alguien ya había ido a una cruz y ya había sido sepultado. La fe de Tomás, la confianza de Tomás, la convicción de Tomás estaba naufragando, se estaba tambaleando. Pero Jesús le tuvo que enseñar algo, que él enseñó a Jesús. Juan 20, verso 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo pienso que estas palabras que Jesús declaró de alguna forma vienen a conformar la columna vertebral del cristianismo, del verdadero cristianismo. ¿En qué se basa el verdadero cristianismo? En que ya no puedo ver a Jesús físicamente, pero eso no quiere decir que no existe o que no está. En que posiblemente ya no pueda escuchar la voz de Jesús audiblemente, pero eso no quiere decir que Jesús está mudo o no tiene voz. Claro, Jesús tiene voz. Jesús sigue hablando a nuestro corazón. Pero hay una parte que necesitamos tomar y que necesitamos utilizar, que es la palabra creer, que es dar por cierto y dar por verdadero algo que estoy escuchando de parte de Dios, aunque vaya más allá de mi entendimiento, de mi lógica o de mi razonamiento. Y Jesús lo puso como una base, como una columna vertebral de lo que ahora es y debería de ser el cristianismo. Poder creer sin ver. Poder creer sin ver. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Multitudes. ¿Y por qué lo seguían? Porque hacía milagros, porque hacía señales, porque hacía prodigios y porque hacía maravillas. Pero de pronto ese Jesús, la gente se dio cuenta que fue arrestado, que fue puesto en una cruz, que fue golpeado y que fue castigado. ¿Y cuántos de esa multitud estaban a los pies de la cruz? Solamente 3 personas. ¿Y qué pasó con todos los demás? Empecé leyendo un versículo donde decía, muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué fue lo que pasó? Dejaron de creer. ¿Y por qué dejaron de creer? Porque dejaron de ver. Y Jesús les dijo, es que no debes de basar tu fe, tu convicción y lo que crees en lo que ves. Tú fuiste llamado a ser una persona bienaventurada y no una persona común. ¿Y cómo puedo hacer este cambio? Cuando sigo creyendo, aunque no lo vea. Eso es fe. Llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Esa es la columna vertebral del cristianismo. Nuestra fe, nuestra convicción. ¿En qué estoy creyendo? ¿A quién le estoy creyendo? Y déjame decirte que esto es el pan de cada día de nosotros. Somos personas emocionales, con sentidos, intuitivos, y que muchas veces somos sacudidos a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos. Pero Jesús nos dice,
No seas de los que creen por lo que ven. Más bien toma el reto de ser una persona bienaventurada porque está creyendo sin ver. Amén. Mira lo que dice Romanos 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Antes de leer este versículo, déjame ponerte un ejemplo más acerca de esto que estamos, de lo que la palabra nos está enseñando. Yo he conocido a varias personas que asisten a la iglesia o empiezan a conocer a Dios a través de la iglesia, porque hay necesidad, porque están en busca de una respuesta, porque están en busca de un camino. Y está bien, es correcto, pero el día o el momento en que ellos no reciben lo que están esperando de la iglesia o de Dios, vuelven atrás, como el versículo que te mencioné hace un momento. ¿Y esto por qué es? Porque la visión muchas veces es corta y no vemos más allá. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos un concepto limitado de lo que es Dios. Pensamos que Dios es el genio de la lámpara maravillosa, donde solamente Dios está para podernos dar lo que necesitamos. Y cuando verdaderamente estamos conociendo a Dios, nos damos cuenta que Dios es mucho más que eso. Cuando estamos conociendo verdaderamente a Dios, nos damos cuenta que Dios es mi papá y que Él nunca va a dejar de serlo. Pero también me doy cuenta de quién soy yo para Dios. Y me doy cuenta que soy su hijo y que nunca voy a dejar de ser. ¿Qué quiere decir esto? Me dé o no me dé, Dios sigue siendo mi Dios. Me dé o no me dé, voy a seguir siendo su hijo. Y si algo estoy seguro que siempre voy a tener, será su amor. Y ese nunca va a faltar. Pero cuando nuestra visión es corta, pensamos y limitamos a Dios como solamente el ser supremo o todopoderoso que puede darme lo que yo quiero o lo que yo necesito. Y cuando eso no sucede, desisto, renuncio y vuelvo atrás. Y empiezo a buscar, o la gente empieza a buscar otras opciones, como brujería, santería, agorería, adivinación, la Santa Muerte, santerismo, en fin, tantas cosas. Pero tenemos la oportunidad de conocer a un Dios más allá de alguien que me pueda dar. Dios nos enseña a no solamente ser demandantes, sino ofertantes. Y Dios nos enseña a ser fieles en lo poco, tener agradecimiento y contentamiento para que entonces Dios nos lleve a lo mucho. Amén. Bueno,
Romanos 15, versículo 13, te dije, no lo leímos. Dice, y el Dios de esperanza. ¿Cuántos tenemos un Dios de esperanza? Dice, nos llene de todo gozo y paz. Así que si estás intranquilo, si estás preocupado, si estás con ansiedad, si estás con aflicción, mira lo que dice esta palabra. Tienes un Dios de esperanza que te da esperanza. Y tienes un Dios que te va a dar paz y que tras esa paz te va a dar gozo. Y dice, al que cree. Ese versículo dice, en el creer. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo creo, viene esperanza. Que cuando yo creo, viene paz. Que cuando yo creo, viene gozo a mi vida. Y dice, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjate qué padre, este versículo me habla de la esperanza, pero también me habla del poder del Espíritu Santo. A veces pensamos que esperanza es pasividad, pero este versículo me dice, no, la esperanza tiene que ver con el poder activo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que la esperanza provoca que el poder del Espíritu Santo empiece a actuar a tu favor. Amén. Entonces estábamos viendo 1 Juan 5:5, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Dice, el que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es el que cree. Repito, es el que cree. Va a haber luchas, va a haber pruebas. Para vencer. Creer. ¿Creer en qué? ¿Creer en quién? Que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz por amor a mí y para perdonar mis pecados y que Él resucitó al tercer día. Y esto quiere decir que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en una cruz y exhibiendo a los principados y a las potestades. Él nos hizo más que vencedores. Y ahí está mi victoria. Ahí está mi victoria. En darme cuenta que si Jesús dio su vida por amor a mí, que si el Padre dio la vida de su Hijo por amor a mí, y que si Dios es por nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Amén. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por un día más que tú nos das, gracias por tu gracia y tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque tú nos enseñas a creer, nos enseñas a confiar, nos enseñas a tener fe, nos enseñas a que tú eres un Dios de esperanza, pero también nos enseñas que nos has dado de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo tiene poder. Y cuando habla del poder, está hablando del dunamis de Dios, de lo sobrenatural de Dios. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Gracias, Señor, por darnos esta palabra de fe, pero también darnos esta palabra de esperanza y también darnos esta palabra de paz. Señor, tú traes esa paz a nosotros que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Tomamos tu victoria a través de creer en ti y creerte a ti, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús.
Amén y amén.